¿Alguna vez has sentido que tu mente no se calla? Que aunque todo parezca ir bien, hay una inquietud constante, como un ruido de fondo que no te deja en paz. Vivimos rodeados de pantallas, notificaciones y metas que nunca terminan. Pero dentro de nosotros hay una especie de vacío, un cansancio que no es físico, sino existencial. Es curioso. Tenemos más comodidades que nunca, y sin embargo, la ansiedad se ha convertido en el idioma universal. Nos levantamos con prisa, trabajamos con prisa, y cuando por fin llega el descanso, no sabemos qué hacer con él. Buscamos distracciones, dopamina rápida, algo que tape el silencio. Pero el silencio siempre vuelve, y con él, la sensación de estar desconectados de algo esencial. No es que estemos mal, es que estamos perdidos. Y lo peor es que creemos que este caos mental es normal. Que vivir saturados, comparándonos y exigiéndonos sin descanso, es la vida moderna. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si todo este ruido no fuera el síntoma de una época avanzada, sino de una mente desenfocada? Hace más de 2000 años, un hombre observó exactamente este mismo fenómeno. No había redes sociales, ni estrés laboral, ni tráfico. Pero sí había confusión, deseo, miedo, y una mente humana intentando controlar lo incontrolable. Su nombre era Séneca, y aunque vivió en una Roma de mármol y poder, su lucha era la misma que la tuya: encontrar paz en medio del caos. Séneca fue un filósofo. Sí, pero sobre todo fue un hombre que conoció la ambición, la pérdida, la traición y la presión. Fue tutor del emperador más poderoso del mundo, y aún así, hablaba de algo radicalmente opuesto al poder: la serenidad interior. Imagina eso, alguien rodeado de intrigas, dinero y muerte, enseñando que el verdadero control no está afuera, sino dentro de ti. Hoy, 2 milenios después, seguimos persiguiendo lo que no podemos dominar. Nos enfadamos por el tráfico, por las decisiones de otros, por el pasado que no cambia. Y mientras tanto, dejamos de vivir el presente que sí podemos moldear. Estamos tan ocupados intentando arreglar el mundo externo que olvidamos el mundo interno. El resultado es una vida fragmentada. Saltamos de una emoción a otra, como si fuéramos marionetas de lo que ocurre alrededor. Pero Séneca lo dijo claro: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Y esa frase, pronunciada hace siglos, hoy suena como un espejo. Porque el tiempo no es lo que se nos escapa, es la atención. Vivimos en una época donde el verdadero lujo no es el dinero, sino la calma. Donde quien logra mantener la mente serena es, en realidad, el más libre. Y ese es el punto donde empieza todo viaje de transformación. Reconocer que estamos atrapados en un caos que no elegimos, pero del que sí podemos salir. Porque hay una puerta, una salida, y no está en huir del mundo, ni en apagar las pantallas, ni en dejarlo todo atrás. Está en aprender a vivir con el mundo sin ser arrastrados por él. Eso es lo que Séneca enseñaba, y eso es lo que podemos aprender hoy, incluso entre notificaciones, trabajo y ruido. Así que detente un momento. Respira. Pregúntate: ¿cuántas de tus preocupaciones están realmente bajo tu control? ¿Cuántas cosas por las que te desgastas podrías simplemente aceptar, sin rendirte? En ese simple acto de observar, sin reaccionar, comienza el cambio. Séneca lo llamaría la práctica del alma. Nosotros podríamos llamarlo despertar, porque el verdadero problema no es el caos del mundo. Es el caos dentro de nosotros. Y cuando entendemos eso, cuando dejamos de luchar contra lo que no depende de nosotros, algo se alinea, algo se aclara. Esa claridad, esa pausa entre el estímulo y la reacción, es el primer paso hacia una vida guiada por la filosofía de Séneca.
Y justo ahí comienza el viaje. Cuando piensas en un filósofo, probablemente imaginas a alguien alejado del mundo, encerrado en sus pensamientos. Pero Séneca no fue eso. Fue un hombre que vivió en el centro del poder, en el corazón del Imperio Romano, rodeado de riqueza, corrupción y tragedias. Y aún así, desde ese mismo escenario, escribió sobre la calma. Nació en Córdoba, en lo que hoy es España, hace más de 2000 años. Hijo de un político, educado en Roma, creció rodeado de oradores, filósofos y poderosos. Pero su vida estuvo lejos de ser serena. Enfermó gravemente, fue desterrado, y cuando por fin regresó, el destino lo colocó al lado del joven emperador Nerón. Séneca fue su maestro, su consejero, y finalmente, su víctima. Lo que hace a Séneca extraordinario no es su intelecto, sino su coherencia. Porque mientras el mundo a su alrededor se consumía en ambición y violencia, él escribió sobre algo que hoy seguimos buscando: el dominio interior. En sus cartas a Lucilio, su discípulo y amigo, dejó un mapa. No un mapa para huir del dolor, sino para comprenderlo. Decía: no es libre quien está atado a sus deseos, aunque tenga el poder de satisfacerlos todos. Y es que Séneca descubrió una verdad que hoy la ciencia y la psicología confirman. Nuestra infelicidad nace no de la realidad, sino de nuestra interpretación de ella. Imagina a Séneca escribiendo a la luz de una lámpara de aceite. Fuera, Roma ruge con el bullicio de las tabernas, el sonido de los carros y los gritos de los mercados. Dentro, él habla del alma, del tiempo, del miedo a la muerte. Su vida exterior era un torbellino. Su interior, un laboratorio de calma. No hablaba de teorías. Hablaba de práctica. De cómo mantener la razón cuando todo alrededor se desmorona. De cómo aceptar lo inevitable sin resentimiento. De cómo disfrutar lo pequeño, sabiendo que la vida es breve, pero suficiente. Y ese es quizás su mayor legado. Demostrar que el silencio interior no depende del silencio exterior. No se trata de aislarte del mundo, sino de encontrar dentro de ti un espacio al que nadie más tenga acceso. Ese espacio donde no hay juicios, ni comparaciones, ni miedo. Séneca decía: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Y en esa frase, hay un llamado directo a nuestra era moderna. Vivimos llenos de miedo al fracaso, de miedo a no ser suficientes, de miedo a perder lo que creemos que nos define. Pero la verdadera fortaleza no está en evitar el miedo, sino en enfrentarlo con serenidad. Porque la serenidad no es la ausencia de problemas, es la presencia de claridad. Y Séneca lo sabía. Por eso hablaba del arte de gobernarse a uno mismo, como quien aprende a manejar un barco en medio de una tormenta. El mar no se calmará porque tú grites, pero puedes aprender a sostener el timón sin hundirte. Su filosofía, el estoicismo, no era fría ni distante, como a veces se cree. Era cálida, práctica y profundamente humana. Hablaba de emociones, pero también de límites. De pasión, pero también de razón. De amor, pero sin dependencia. De libertad, pero no como un ideal político, sino como una conquista del alma. Y aquí está la clave. Séneca no quería que admiraras sus palabras. Quería que las vivieras, que las probaras, que te las llevaras contigo a tu día a día, a tu trabajo, a tus relaciones, a tus decisiones. Porque el estoicismo no se estudia, se entrena. En sus textos, repetía una idea que hoy suena más actual que nunca. El hombre sufre más por lo que imagina que por lo que realmente sucede. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces sufrimos por futuros que nunca llegan? Por escenarios inventados que solo existen en nuestra mente. Séneca te diría: no luches contra el mundo,
lucha contra tus pensamientos desordenados. Por eso se le llama el filósofo del silencio interno, porque su enseñanza no era callar el mundo, sino callar la tormenta mental. Y cuando lo logras, aunque sea por un instante, el mundo cambia. No porque él haya cambiado, sino porque tú lo ves de otra forma. Así que antes de avanzar, recuerda esto: no necesitas ser emperador, ni sabio, ni monje para vivir con serenidad. Solo necesitas observar lo que piensas, y decidir si eso te sirve o te destruye. Séneca lo hizo rodeado de poder y peligro. Tú puedes hacerlo rodeado de pantallas y pendientes. Y en esa decisión, la de entrenar tu mente antes que el mundo, empieza a nacer la libertad que ningún sistema, persona o circunstancia puede quitarte. Esa libertad es el silencio interno de Séneca. Nos pasamos la vida intentando controlar lo incontrolable. El resultado, casi siempre, es frustración. Porque cuanto más queremos dominar lo que está fuera de nosotros, más esclavos nos volvemos de aquello que no depende de nuestra voluntad. Séneca lo sabía bien. Decía que la causa principal del sufrimiento humano era nuestra confusión entre lo que podemos cambiar y lo que simplemente debemos aceptar. Esa confusión, 2000 años después, sigue siendo la raíz de nuestra ansiedad moderna. Mira a tu alrededor. Intentamos controlar cómo nos perciben los demás, el rumbo de nuestra carrera, el futuro, el pasado, incluso el clima emocional de quienes amamos. Pero la vida no responde a nuestros planes, responde a sus propias leyes. Y cuando chocamos con eso, cuando algo no sale como esperábamos, sufrimos. Nos resistimos. Nos enredamos en pensamientos que empiezan con un debería. Debería haberme salido mejor. Debería haber sido diferente. Debería haber pasado ya. Cada debería es una cuerda invisible que nos ata al sufrimiento. Y Séneca lo veía con claridad. Por eso, escribía: no es que las cosas sean difíciles, es que no nos atrevemos a verlas como son. Ver la realidad tal como es, sin añadirle el ruido del deseo o del miedo. Eso es aceptar. Y aceptar no es rendirse, no es resignarse. Aceptar es mirar las cosas de frente y decir: esto está ocurriendo, ¿qué puedo hacer yo desde aquí? El control no está en cambiar lo que sucede, sino en decidir cómo lo enfrentas. Esa es la diferencia entre el sufrimiento y la serenidad. Piensa por un momento en una tormenta. El viento sopla con fuerza, la lluvia golpea las ventanas. No puedes detenerla, pero puedes cerrar las ventanas, proteger lo que amas, encender una vela y esperar. Eso es el arte de aceptar. No negar la tormenta, sino aprender a atravesarla sin destruirte. Séneca decía que el sabio no busca que todo ocurra como quiere, sino querer lo que ocurre. Y aunque esa frase parezca imposible, es una de las más liberadoras que existen. Porque el día que entiendes que no todo tiene que salir como tú quieres para que estés bien, ese día recuperas tu poder. Piensa cuánta energía gastas en lo que no depende de ti. La opinión de otros, los errores pasados, el futuro incierto, las decisiones ajenas. Todo eso son arenas movedizas. Y cuanto más luchas por controlarlas, más te hundes. Pero cuando sueltas, cuando aceptas que el mundo no gira a tu medida, sientes algo nuevo. Ligereza. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú dejas de resistirte a lo inevitable. Séneca no hablaba desde un pedestal. Hablaba desde la experiencia. Fue acusado injustamente, traicionado por el mismo emperador al que educó, y finalmente obligado a quitarse la vida. Y aún así, sus últimas palabras no fueron de rabia ni de queja, sino de calma. Porque había comprendido que lo único verdaderamente tuyo es tu actitud. Eso es lo que nadie puede arrebatarte. Ni la injusticia, ni el fracaso, ni el destino.
Tu actitud ante lo que sucede es tu imperio interior. La trampa del control es creer que necesitas cambiar el mundo para estar bien. Pero el secreto, el que Séneca descubrió y nos dejó como herencia, es entender que el control solo existe dentro de ti, en tus pensamientos, en tus decisiones, en cómo eliges responder a lo que te ocurre. Si todo lo demás se derrumba, y tú permaneces sereno, entonces no has perdido nada esencial. Y eso es poder, el tipo de poder que ningún emperador podría conceder ni quitar. Así que la próxima vez que algo no salga como esperabas, pregúntate, ¿esto depende de mí o no? Y si no depende de ti, déjalo ir. Deja que la vida se mueva, y tú muévete con ella. Porque luchar contra lo inevitable solo multiplica el dolor. Aceptar no es debilidad. Aceptar es sabiduría. Es la capacidad de distinguir entre lo que puedes dirigir y lo que debes abrazar tal como viene. Cuando lo haces, te conviertes en ese navegante que no teme al mar, porque no busca calmar las olas, solo aprender a navegar sobre ellas. Y en ese equilibrio entre acción y aceptación, en ese punto exacto donde el ego se rinde y la conciencia despierta, empieza el verdadero estoicismo. Un estado en el que ya no necesitas controlar nada, porque has aprendido a controlarte a ti mismo. Imagina que Séneca despierta hoy. Abre los ojos en una ciudad moderna, rodeado de pantallas, tráfico y notificaciones. Camina por la calle, ve a la gente correr sin mirar, hablar sin escuchar, comprar sin necesitar. Y sonríe, porque en el fondo, nada ha cambiado. El escenario es distinto, pero la mente humana sigue siendo la misma. Inquieta, temerosa, hambrienta de sentido. Pensar como Séneca en el siglo XXI no significa vivir como un monje, sino recuperar el poder de dirigir tu atención. Porque donde va tu atención, va tu vida. El mundo de hoy vive en piloto automático. Nos levantamos, antes de sentir el sol en la cara, ya estamos revisando el teléfono. Medimos nuestra valía por los números en una pantalla, por la aprobación digital, por una carrera que parece no tener meta. Pero Séneca te preguntaría algo muy simple. ¿Tú gobiernas tu mente, o tu mente te gobierna a ti? Esa pregunta, tan incómoda, es el punto de partida. Porque pensar como Séneca no es acumular frases bonitas. Es practicar una disciplina mental diaria. Un entrenamiento invisible. El primer paso es la observación. Séneca aconsejaba que cada noche, antes de dormir, hicieras una revisión del día. No para castigarte, sino para aprender. Preguntarte, ¿dónde perdí el control hoy? ¿Dónde reaccioné sin pensar? ¿Dónde pude haber elegido mejor? Esa reflexión diaria transforma la mente. La vuelve consciente. Te aleja del impulso y te acerca a la sabiduría. El segundo paso es el dominio del deseo. Vivimos bombardeados por mensajes que nos dicen, necesitas más. Más éxito, más dinero, más reconocimiento. Pero Séneca diría, el que necesita poco, es verdaderamente rico. Y no se refería a renunciar a todo, sino a elegir con claridad, a no confundir lo que deseas con lo que te hace libre. Cuando tu felicidad depende de algo externo, eres rehén de lo externo. Pero cuando tu bienestar nace de tu actitud, eres libre incluso en la adversidad. El tercer paso es el uso sabio del tiempo. Séneca escribió un texto inmortal, de la brevedad de la vida. Allí decía, no es que tengamos poco tiempo, es que lo malgastamos. Y si lo piensas, hoy eso es más cierto que nunca. Horas enteras desaparecen entre distracciones. Nos quejamos de no tener tiempo, pero lo entregamos sin resistencia a lo trivial. Séneca te invitaría a una práctica sencilla pero radical. Preguntarte, antes de hacer algo,
Esto merece un fragmento de mi vida. Porque cada minuto que pasa no vuelve. Y el modo en que usas tu tiempo es el modo en que estás usando tu alma. El cuarto paso es prepararte para lo inevitable. El estoico no vive esperando que todo salga bien. Vive sabiendo que todo puede cambiar en cualquier momento. Y no por eso se amarga, sino que se fortalece. Séneca practicaba un ejercicio llamado premeditatio malorum. Imaginar, cada día, lo que podría salir mal. No para sufrirlo por adelantado, sino para que, cuando llegue la dificultad, no lo tome por sorpresa. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro. Antes de un día importante, piensa, ¿qué podría salir mal? Y luego, pregúntate, ¿y si pasa, seguiré siendo yo? Ese pensamiento no te debilita, te vuelve invencible. Porque quien se prepara mentalmente para perderlo todo, descubre que en realidad, no necesita casi nada. El quinto paso es el control emocional. Séneca decía, el mayor poder está en quien se domina a sí mismo. No en quien grita, ni en quien se impone, sino en quien responde con calma cuando todo arde. Eso no se logra negando las emociones, sino observándolas sin dejar que conduzcan el barco. Hoy podrías aplicar eso cada vez que sientas ira, miedo o ansiedad. En lugar de reaccionar, haz una pausa. Esa pausa es tu victoria. Porque en ese instante eliges. Y en esa elección, construyes tu libertad. El sexto paso es el servicio. Para Séneca, la sabiduría no tenía sentido si no mejoraba la vida de otros. Decía que nadie puede ser feliz viviendo solo para sí mismo. Y tenía razón. El ego busca acumular. La sabiduría busca compartir. El ego busca ganar. La sabiduría busca comprender. Y cuando entiendes esto, el propósito deja de ser una obsesión. Y se convierte en una consecuencia natural de vivir con coherencia. Pensar como Séneca en el siglo XXI es resistir la cultura del ruido con la fuerza del silencio. Es vivir con intención, aunque el mundo viva de distracción. Es construir una mente clara, mientras el entorno grita. Y sobre todo, es entender que el progreso real no está en la tecnología, sino en el dominio interior. Porque el mundo puede cambiar 1000 veces, pero la mente humana sigue buscando lo mismo: paz, propósito y libertad. Y esas tres cosas no se encuentran afuera, se cultivan dentro. Así que si de verdad quieres aplicar a Séneca hoy, no mires su vida como una historia antigua. Míralo como un maestro atemporal que te ofrece un espejo. Uno que te dice: lo que te perturba no son las cosas, sino la forma en que las ves. Y cuando cambias tu forma de ver, tu vida entera empieza a transformarse. La vida no pregunta si estás preparado. A veces simplemente llega, con una tormenta, una pérdida, una traición, un cambio que no esperabas. Y en esos momentos, las frases inspiradoras no bastan. Lo que realmente importa no es lo que sabes, sino lo que puedes sostener sin quebrarte. Séneca lo sabía. No hablaba desde un trono, sino desde la herida. Vivió el exilio, la enfermedad, la muerte de seres queridos y la traición del emperador a quien él mismo formó. Y aún así, en medio de todo, escribió sobre la serenidad. No como una idea, sino como una forma de sobrevivir sin perder el alma. Serenidad no es indiferencia. Serenidad es poder. Es mantener la calma cuando todo parece arder. Cuando el miedo te susurra al oído. Cuando el mundo parece moverse sin tu permiso. Es esa quietud interior que no depende del silencio externo. Una fortaleza invisible. Y la pregunta es, ¿cómo se construye eso? Primero, aceptando la impermanencia. Nada es para siempre. Ni el éxito, ni el dolor, ni las personas, ni las etapas. Pero lo olvidamos,
y cuando algo se rompe, sentimos que todo se derrumba. Séneca decía, lo que ha de suceder, sucede. No lo desees ni lo temas. Y en esa frase hay una medicina profunda. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas. Segundo, transformando la adversidad en maestra. El estoico no se pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué me sirve? Cada dificultad revela una parte de ti que todavía no habías conocido. La pérdida te enseña desapego. El fracaso te enseña humildad. La soledad te enseña a escucharte. Y la incertidumbre te enseña a confiar. Séneca escribió, el fuego prueba el oro, la adversidad prueba al hombre. Y en esa imagen hay una verdad atemporal. No hay fortaleza sin prueba, ni sabiduría sin caída. Tercero, redefiniendo lo que significa ganar. Vivimos en una cultura que asocia éxito con control, velocidad y acumulación. Pero la serenidad estoica redefine todo eso. Ganador no es quien tiene más, sino quien necesita menos. No es quien vence a los demás, sino quien vence su propio caos interior. Cuando logras mantener la calma en medio del conflicto, cuando eliges no reaccionar con ira, cuando decides no vengarte, estás ejerciendo el tipo más alto de poder, el autocontrol. Cuarto, entendiendo la emoción sin negarla. Séneca nunca dijo que debas ser de piedra. Decía que debes aprender a no ser arrastrado por tus emociones. Sentir sin ser dominado. Como el río que fluye sin perder su cauce. Cuando la tristeza llega, obsérvala. Cuando la ira arde, contémplala. Cuando el miedo se asoma, respira. Porque todo lo que se observa con atención, se disuelve con el tiempo. Y en esa práctica, nace la fortaleza invisible. Quinto, practicando la gratitud incluso en la dificultad. No por ingenuidad, sino por visión. Porque siempre hay algo que agradecer, incluso en el caos. Y cuando tu mente aprende a ver la luz entre las grietas, te das cuenta de que nunca estás completamente perdido. Séneca decía, ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va. Y esa frase encierra un recordatorio esencial. La serenidad no es pasividad, es dirección. Es tener claro tu propósito, incluso cuando no puedes controlar la ruta. Así que cuando llegue la tormenta, no corras. No te escondas. No grites al cielo pidiendo que pare. Solo mantente en pie. Respira. Recuerda que todo pasa, pero lo que aprendes, permanece. Porque la verdadera fortaleza no se ve, se siente. Está en el modo en que eliges responder. En el modo en que sigues siendo tú. Aunque el mundo cambie de forma. Quizás la vida no sea más fácil que en tiempos de Séneca. Pero sigue ofreciendo la misma oportunidad. Convertirte en tu propio refugio. Y cuando aprendes a hacerlo, cuando tu paz deja de depender del exterior, entonces entiendes el sentido de su sabiduría. Que el hombre sereno no es quien evita la tormenta, sino quien aprende a bailar bajo la lluvia. Todo lo que has escuchado hasta ahora no es teoría. Es una invitación. Una puerta abierta hacia una forma diferente de mirar la vida. Una manera más profunda, más clara, más libre. Porque vivir con la sabiduría de Séneca no significa recitar frases antiguas, sino construir un nuevo modo de existir. Uno en el que ya no eres esclavo del ruido, ni del deseo, ni del miedo, sino el arquitecto de tu calma. El cambio comienza en un punto invisible, en tu mente. Ahí donde nacen las interpretaciones, los juicios, las expectativas. Séneca enseñaba que la mente puede ser tu peor enemigo o tu mayor aliada. Y ese es el verdadero campo de batalla del siglo XXI. No es el trabajo. No es la economía. No son los demás. Es tu mente.
Y si logras dominarla, si aprendes a detenerte antes de reaccionar, a observar antes de juzgar, a elegir antes de actuar, entonces nada externo podrá robarte la serenidad. Esa es la esencia del estoicismo. Una filosofía que no busca escapar de la vida, sino vivirla con plenitud, sin quedar atrapado por sus altibajos. Piensa en todo lo que ha cambiado en estos 2000 años. Imperios, lenguas, tecnologías, culturas. Y sin embargo, los problemas del alma humana son los mismos. Por eso Séneca sigue vivo, porque sus palabras no envejecen. Nos recuerdan que, aunque no podamos controlar el mundo, sí podemos controlar el significado que le damos. Él decía, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Así que pregúntate, ¿a dónde vas tú? ¿Vives por impulso o por propósito? ¿Reaccionas a lo que ocurre o eliges cómo vivirlo? Tu nueva filosofía de vida no se construye de golpe. Se entrena, día a día, en los momentos pequeños. En la forma en que hablas, en cómo manejas la impaciencia. En cómo eliges no discutir por lo que no importa. En cómo agradeces lo que sí tienes. Cada vez que eliges serenidad en lugar de reacción, estás reescribiendo tu historia. Cada vez que eliges comprender antes que juzgar, estás liberándote un poco más. Y cada vez que eliges aceptar en lugar de resistir, estás aplicando la filosofía de Séneca sin darte cuenta. Eso es lo que cambia la vida. No un gran momento de iluminación, sino una suma de decisiones pequeñas hechas con consciencia. Porque la sabiduría no se grita, se practica en silencio. Y la transformación no ocurre afuera. Ocurre dentro, cuando tu mente deja de ser tu enemiga y se convierte en tu aliada. A partir de ahora, podrás mirar el caos y no sentirte parte de él. Podrás mirar la incertidumbre y no dejar que te robe la paz. Podrás mirar tus emociones. Y en lugar de temerlas, entenderlas. Ese es el punto en el que el aprendizaje se convierte en libertad. Donde dejas de buscar validación y comienzas a buscar verdad. Donde dejas de reaccionar a todo y comienzas a elegir lo esencial. Séneca diría que el sabio no vive mucho tiempo, sino que vive plenamente cada instante. Y tú puedes hacerlo también. Solo tienes que recordar lo que ya sabes, que la calma no es un lujo, es una decisión, porque cuando eliges la calma, la vida deja de ser una carrera, y se convierte en un viaje, y en ese viaje, cada obstáculo deja de ser enemigo, para convertirse en maestro. Ahí es donde empieza tu nueva filosofía de vida. Una filosofía no para los templos ni para los libros, sino para los días reales, para el trabajo, las relaciones, los errores, las caídas y los comienzos. Una filosofía para ti, aquí, ahora. Séneca te dejó las palabras. Tú tienes que hacerlas verdad, porque el mundo no necesita más ruido, necesita más mentes serenas. Y si logras cultivar la tuya, si logras vivir con esa calma interior, que no depende de nada externo, entonces descubrirás el secreto que Séneca entendió hace siglos, que el hombre verdaderamente libre es aquel que ha aprendido a gobernarse a sí mismo.